ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, oh. Hasta el final. Oh, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, hasta el final. Oh, Oh Señor, gracias, porque tú nos sostienes, Señor. Gracias porque tú nos guías, Señor. Gracias, Dios. Y me has librado del dolor, me has sanado con tu amor. Y toda mi dificultad me la cargaste en tus hombros, Dios.
está en tus manos, mi Señor. Tómame, me entrego a ti. Y a mi lado siempre estás, caminas siempre conmigo. A Jesucristo diste por mí, solo en tu gracia confío. Amor, amor que es fuerte, amor que cubre mi ser y quita toda mi aflicción. Te amo, mi vida está en tus manos, mi Señor. Tómame, me entrego a ti. Te amo, mi vida está en tus manos, mi Señor. Tómame, me entrego a ti. A mi lado siempre estás, caminas siempre conmigo. A Jesucristo diste por mí, solo en tu gracia confío. Tu camino no está escondido del Señor. El Señor sabe por lo que tú estás pasando. Él es el Señor. Él es el Creador, el que ha creado todo el universo. Confía en el Señor. Señor, gracias porque podemos confiar en ti, Señor. En que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Que tú estás siempre a nuestro lado, Señor. Tú no desmayas, no desfalleces, mas al contrario, Señor, tú siempre estás con nosotros. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque podemos recordar estas verdades, Dios. También queremos pedirte, Dios, de que tú nos ayudes, Señor, a recordar las verdades en tu palabra, Señor, a través de la prédica.
Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Víctor y te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, nuestras vidas, a nuestros corazones, Dios. Por favor, Señor, te rogamos, Señor, y te clamamos a ti. Gracias, gracias en verdad, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, antes de tomar asiento, vean quién está cerca de ustedes. Por favor, denle un fuerte abrazo. Y si se vienen más adelante, ahora que está haciendo frío, Buenas noches, hermanos. Bueno, en un día conflictivo, pero estamos aquí. Dios es bueno. Amén. Bueno, vamos a continuar esta noche con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 12, ya para concluir el capítulo 12. Y bueno, la anterior semana estuvo compartiendo nuestro hermano Gabriel la porción anterior a la que nos toca ver esta noche. Y si hay algo que podríamos resumir en todo aquello, esa porción anterior era cómo es que Cristo vino a dar gloria aquí al Padre a través de su muerte. Y es algo que nosotros también, a través de sufrimiento, también tenemos que hacer, dar gloria a Dios en todo, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos toca. Bueno, un poquito retrocediendo para entrar en contexto de lo que queremos ver esta noche. En el versículo 20 de este capítulo 12 que nos toca ver esta noche, unos griegos dicen que buscan a Dios, buscan a Jesús, y ese momento Jesús les dice a sus discípulos, en realidad a Felipe y Andrés, que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hasta este momento el capítulo 12, en todos los capítulos anteriores, en varias oportunidades, el Señor dijo, todavía no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora, pero ahora dice claramente que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y esta afirmación la va a reafirmar en el verso 27 que vimos ya la anterior semana. En el verso 27, cuando dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Estaba anunciando así su muerte y mostrando su determinación para ir a la cruz
y glorificar al Padre, ¿cierto? Entonces era el momento. Y si vamos un poquito viendo cronológicamente en el tiempo, estamos a 6 días de la Pascua. Es decir, ya el Señor Jesús va a ser crucificado, ¿verdad? Y entonces estamos tal vez en el momento último que tiene Jesús con la multitud. En realidad, en el verso 26, pareciera que ahí termina el mensaje que da, un mensaje público, ¿ya? Porque dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Entonces, pareciera que ahí terminó el mensaje, ese último mensaje público de su ministerio, nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Entonces, ya a partir del capítulo 2, que nos va a tocar ver luego, a partir del capítulo 12, del capítulo 13, ya la enseñanza de nuestro Señor va a estar centrada en sus discípulos. Una enseñanza específicamente a los discípulos y obviamente a nosotros también, ¿cierto? Pero ya no está en el ministerio público. Hasta aquí el Señor ha estado en todo tiempo exhortando a los judíos, a los religiosos de ese tiempo, a que crean en Él. Y todo el tiempo había el rechazo y el rechazo y el rechazo, como hemos podido ver hasta este capítulo. Y probablemente ahora también hasta aquí va a continuar el Señor, va a insistir en aquello en que puedan creerle. ¿Se dan cuenta? Va a insistir el Señor. Y entonces ya vamos a ir viendo en la porción que nos toca esta noche todo esto. Y un poco para que también entremos en contexto, vamos a ver lo que decía a partir del versículo 37 hasta el versículo 43. Quiero que un poquito tomemos nota de esto. Cuando Jesús le dice en el 26, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Ahí pareciera que ahí concluye la enseñanza, ¿no es cierto? Pero luego vemos en el verso, de los versos, a partir del verso 27, del 37 al 43, vamos a ver ahora, hay un comentario que hace el apóstol Juan con relación a la incredulidad y rechazo de los judíos a las enseñanzas de Jesús. Hace un comentario, no está hablando Jesús, no está narrando lo que está diciendo Jesús, es un comentario particular propio del apóstol Juan. Ya es un comentario respecto al rechazo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por parte de los judíos, y obviamente y hace referencia en este comentario a algo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías. Y prácticamente lo que está diciendo, el rechazo que sufre nuestro Señor Jesucristo y el endurecimiento que tienen los judíos para no creer en Él, ya estaba profetizado anteriormente en el libro de Isaías, en el capítulo 53, verso 1, es prácticamente lo que está citando el apóstol Juan, cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque no le iban a creer, ya estaba escrito, estaba dándose cumplimiento a esto que el profeta Isaías había dicho hace muchos años atrás. Luego dice en el capítulo 6, en el verso 10, dice de Isaías también, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Se dan cuenta? Y eso es precisamente lo que había ocurrido con el mensaje del Señor, el mensaje de Jesús.
Toda vez que los judíos escuchaban, los religiosos de ese tiempo escuchaban, los fariseos escuchaban este mensaje, no creían. Entonces llega un punto en el que a tanta incredulidad que ya tu corazón se endurece para ya no creer. Entonces es como si el Señor dijera, ok, ¿no quieren creer? Bueno, no van a creer. Van a oír, no van a escuchar. Van a ver, pero no van a poder. ¿Se dan cuenta? Eso se cumple. Se estaba cumpliendo. Y el verso 41 de la porción anterior, no quiero dejar de escapar esto. Algo que es bien interesante. Hay algo que nosotros sabemos en el estudio de Juan, es cuál es el propósito de este evangelio, ¿verdad? En el capítulo 20, verso 31 lo dice, ¿no es cierto? Ya nuestro hermano Gabriel también estuvo hablando la anterior semana. El propósito del evangelio de Juan es, como dice, y estas señales se han escrito, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito. En otras palabras, el propósito del evangelio de Juan es que nosotros creamos y sepamos, hermanos, que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Y en todos estos capítulos anteriores, como ya hemos visto anteriormente, hermanos, el Señor ha estado manifestando su deidad de diferentes maneras. ¿Cierto? Hemos escuchado, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, hemos estado viendo. Y cada afirmación, al decir yo soy, estaba diciendo que era Dios, ¿verdad? Haciendo referencia a lo que la experiencia que tuvo Moisés con Dios en el monte Sinaí, cuando se le presenta como el yo soy. Entonces Jesús se presentaba, yo soy también. Y todo esto lo sabían muy bien los religiosos, los fariseos, pero pese a saber que estaban hablando, que él sabía, cuando escuchaban yo soy, ellos asociaban directamente con lo que pasó con Moisés en el monte Sinaí. Y entonces, por eso es que querían apedrearlo, todo el tiempo estaban buscándolo, persiguiéndolo. Entonces, Jesús se estaba dando a conocer como Dios de diferentes maneras. También dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, también dijo. Viendo que es un Dios eterno, que es el Dios eterno. ¿Se dan cuenta? Y ahora en este versículo 41, es interesante, si nosotros leemos con atención, lo que dice Isaías dijo, esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Saben lo que está diciendo aquí el apóstol Juan? Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Juan se está refiriendo a esa visión y llamamiento del profeta Isaías, que me gustaría que leamos el capítulo 6, los primeros versículos para comprender bien esto. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo Juan? Juan está diciendo que Isaías vio a Jesús y habló acerca de él, dice el texto, ¿no? Está refiriéndose, probablemente esta es una de las declaraciones más claras de la deidad de Cristo en toda la Biblia. ¿Se dan cuenta?
Isaías vio a Jesús. Isaías vio a Jesús. Por eso dice en el verso 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo es que en todo este evangelio, ese es el propósito? Mostrar que Jesús es Dios. ¿Se dan cuenta? Yo creo que cuando nosotros concluyamos este evangelio vamos a tener una certeza en nuestros corazones. Sin lugar a dudas, Jesús es Dios. Amén. Bueno, ahora, en este mismo comentario que está haciendo el apóstol Juan, bueno, ya nos toca ver la porción que esta noche vamos a estudiar. Me gustaría que me acompañen en la lectura del capítulo 12, versículos del 42 al 50. Vamos a ver, son pocos versículos, así que dice así la escritura, síganme por favor. Dice, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por el privilegio de poder escuchar tu palabra. Y amado Padre, te pedimos en este tiempo que nos regalas, que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender la Escritura. Y amado Padre, seas tú glorificándote y enseñándonos en esta noche, porque tú eres bueno. Gracias te damos, Señor, por este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces estamos en ese comentario del apóstol Juan, continuando ese comentario. La primera parte del comentario, la incredulidad de los judíos, que no quisieron creer, y el endurecimiento que ellos tenían, ¿cierto? Ellos sufrieron para que no pudieran ser salvos, como dice la Escritura. Pero el comentario continúa, y es en lo que vamos a ver el 42, dice, ¿qué más dice en su comentario el apóstol Juan? Con todo eso, dice, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Bueno, aunque gran número de judíos rechazaron al Mesías, no todos se cerraron en su incredulidad. Algunos líderes religiosos creyeron. Ahora, el poder de la palabra, probablemente, de la palabra de Dios, produjo convicción en la mente de algunos. Muchos, dicen, muchos creyeron en él. Ahora, hay algo que llama la atención. Creyeron en él, pero dice, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Probablemente la fe que ellos tenían, una fe superficial, podríamos hablar de esto. ¿Ya?
Hay un texto que más o menos nos ayuda a comprender esto. Está en Juan, el capítulo 2, que ya hemos visto en el verso 23. Jesús estaba en Jerusalén, ¿cierto? En la fiesta de la Pascua, y muchos creyeron, dice, en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Se dan cuenta? Él sabía exactamente cómo era la fe que ellos tenían. O tal vez estos religiosos creían como creyó en su momento Nicodemo. Y nosotros nos acordamos del capítulo 3, ¿verdad? Va Jesús de noche, como que ocultándose. Y entonces él creía en Jesús como un maestro, ¿no? Rabí, le dice, ¿no? Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y así vemos todo ese. Entonces, él creía, pero lo estaba creyendo de una forma no muy buena, digamos, ¿no? Entonces, estos creyeron, dice, pero no lo confesaron públicamente. No lo confesaban. Muchos creyeron, pero no lo confesaban públicamente. Probablemente por cómo era esa fe que ellos tenían, una fe superficial, una fe tal vez incompleta, no sé. Y eso probablemente nos hace ver lo que hay de verdad en el corazón del hombre, ¿no? Y hay muchos que escuchan el Evangelio probablemente y aceptan en su interior verdades, pero que no se atreven a profesarlo, ¿cierto? Públicamente. Tal vez por vergüenza, tal vez por cobardía o por cualquier razón. Muchas veces incluso vemos gente que nunca se identifica como cristiano. A veces en el trabajo, en la universidad, no se identifican y están como que escondiéndose en medio de la gente, ¿no? No sé si es por temor a lo que dirán o de pronto a ser tal vez rechazados por los amigos, no lo sé, pero a veces ocurre esto, ¿verdad? Y entonces es como para ponernos a pensar. Bueno, yo sé que aquí no hay uno de esos, ¿no? Todos creemos y lo confesamos públicamente, porque eso es lo que el Señor espera. Estos que creyeron en Él no se atrevían a exteriorizar sus convicciones a causa, dice, de los fariseos, ya que temían ser expulsados de la sinagoga. Ese es tal vez en principio un motivo del por qué no confesaban públicamente su fe. Y si nosotros nos remontamos a ese tiempo, el hecho de ser expulsado de la sinagoga era algo bien duro que ocurría cuando ocurría eso. Los judíos que eran expulsados de la sinagoga prácticamente tenían una muerte civil, ¿ya? Porque ya no podían participar en nada del templo, en muchas cosas los relegaban en todo. Tenían problemas en el aspecto tanto social, en el aspecto económico, no les daban trabajo y una serie de cosas. Se dan cuenta por el hecho de haber sido expulsados de la sinagoga. Y entonces para ellos eso era considerado algo muy duro. Y probablemente dice por ello que temían ser expulsados de la sinagoga. Aunque luego en el verso que vamos a ver ahora, el verso 43, Juan nos va a dar la verdadera razón de ese miedo a confesar a Jesús públicamente. El verso 43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué les parece? Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto nos muestra un poco el problema del corazón humano.
la búsqueda de la aprobación humana antes que la de Dios. Ponían la alabanza de los hombres en un lado, ¿no es cierto? Y consideraban cuán bueno es alabar a los hombres o ser alabados de ellos. Hay un texto que nos refiere a esto en Juan 5:44, dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasaba. Y si se imaginan, en ese tiempo, especialmente los religiosos de ese tiempo, vivían pues en un estatus muy elevado, de mucha consideración, en los que estaban prácticamente siempre en lugares, primeros lugares, los principales lugares. Era su vida, ¿no es cierto?, de los religiosos de ese tiempo. Y imagínense perder todas esa forma de vida que ellos tenían, porque se exponían a eso si ellos confesaban públicamente su fe en Jesús. Y entonces ellos no querían perder aquello, todos esos privilegios que ellos tenían. Entonces, ser alabados de los hombres, eso les gustaba a ellos. Y a veces el corazón del hombre es así, ¿verdad? Nos gusta siempre que nos alaben y estar así. Pero ellos, por aquello de ser alabados, de estar en esos puestos de privilegio, ¿qué hacían? No confesaban públicamente a Jesús. No se atrevían a confesar a Cristo para no tener enemistad con los fariseos, dice el texto, ¿verdad? Por temor a perder su reputación, que gozaban probablemente en el Sanedrín, si eran miembros del Sanedrín. Hay un texto en Proverbios capítulo 29, verso 25, que me gustaría leer. Dice así: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. ¿Qué les parece, hermano? El temor al hombre es un lazo, el que confía en el Señor estará seguro. No tenemos que temer al hombre, ¿verdad? No tenemos que temer al hombre. Debemos confiar siempre en Dios. Y probablemente estos religiosos de ese tiempo, estos principales, estos líderes que habían creído, también estaban viendo en su caminar diario cómo era que los seguidores de Cristo eran desprestigiados, eran menospreciados. Y obviamente resultaba duro para quienes estaban acostumbrados a los honores y respeto de los que ellos gozaban, ¿no? Entonces, por eso es que ponían la gloria de Dios en el otro lado, ¿ya? Y ellos preferían la alabanza de los hombres. Entonces, por eso es que no confesaban públicamente su fe en Jesús. En el contexto en el que estamos viendo, esto implica una oposición directa a la fe verdadera, a la fe salvadora, que requiere una confesión pública, ¿verdad? En Romanos capítulo 10, verso 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que confesares. Y siempre hacemos referencia a hacer una confesión pública, ¿verdad?, de nuestra fe en Cristo, cuando nosotros escuchamos el Evangelio o nosotros compartimos el Evangelio a alguien, y entonces una confesión de nuestra fe. El texto de Mateo 10:32 en ese mismo sentido dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, un verdadero creyente confiesa públicamente a Cristo porque le ama más que a los hombres, ¿verdad? Y esperemos que todos los que estamos en este lugar podamos confesar a Cristo públicamente. Y a veces, ¿saben dónde vemos esto? En nuestro temor de predicar el Evangelio. A veces tenemos temor de hablar de Cristo en la calle, de hablar a nuestros amigos, compañeros de trabajo. Hay cierto temor, cuando nosotros no debiéramos tener temor, hermanos. No debiéramos temer. Debemos confesar a Cristo siempre, en todo momento, en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, porque somos parte de Él, ¿verdad? Y es una gran comisión la que nos ha dado, ir y predicar, ¿verdad? Vayan, prediquen el Evangelio. Esa es la gran comisión. Entonces, no deberíamos tener temor. El verso 44 dice así. Aquí es donde vamos a ver algo que hasta ahí termina este comentario de Juan, de la incredulidad y de que algunos creyeron, ¿verdad? Y ahora otra vez dice el texto en el verso 44, Jesús clamó y dijo. No sabemos cómo es esto, tal vez que sabemos que no necesariamente la escritura viene con forma cronológica seguidas. Probablemente podría ser esto antes de que haga el comentario Juan, no lo sabemos, pero porque ya, como les había dicho en el versículo 27, es que Jesús como que se despide, ¿verdad? Y se oculta, dice, de ellos. Entonces, pero aquí vuelve a hablar Jesús. Y dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y entonces, nuevamente Jesús, luego del comentario de Juan, ¿qué está haciendo? Está dando una última enseñanza. Una última enseñanza en público. Como les decía hace rato, porque ya en el capítulo 12, la enseñanza se va a centrar en sus discípulos. Ahora, cuando dice Jesús, Jesús clamó y dijo. El clamar no significa hablar solamente, ¿verdad? El clamar habla de que Jesús ha elevado su voz, ¿verdad? Ha gritado prácticamente, ¿ya? Lo que nos hace ver probablemente la urgencia que él tenía de que todos presten oídos a lo que él iba a decir. ¿Se dan cuenta? Atiendan a lo que él estaba por decir. Quiero que me atiendan. Gritó, alzó la voz. ¿Ya? Y entonces dicen, este va a ser su último intento, como les decía, para que los judíos crean en él. Dice así el texto. Y la manera en la que va a enfocar todo esto que va a decir Jesús a partir de esta porción, de este versículo, hermanos, es como que el Señor le está poniendo en alerta, ¿ya? Es como que les está poniendo en un momento en el que tienen que decidir. Es algo así como lo que sucede en Deuteronomio 30:15, cuando dice, Moisés dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Es como para que ustedes tienen que elegir. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que va a hablar Jesús ahora. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, es decir, exclusivamente en mí, sino también
en el que me envió. Jesús está afirmando que creer en Él es creer en Dios Padre. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos viendo otra expresión de Jesús para darse a conocer también como Dios. ¿Se dan cuenta? Otra expresión que está utilizando. ¿Qué está diciendo? El que cree en mí, no cree en mí, es decir, exclusivamente en mí, sino también en el que me envió. Entonces, está afirmando que creer en Él es creer en Dios. Con esta afirmación, una vez más, está expresando su deidad. Y el 45 viene casado a esto, dice, y el que me ve, ve al que me envió. ¿Se dan cuenta, hermanos? El que me ve, ve al que me envió. Ahora, sabemos que Jesús, en cuanto a hombre, ¿verdad? El Evangelio de Juan nos va mostrando que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Y entonces, en cuanto a hombre, dice, el que me ve, ve al que me envió. En cuanto a hombre, es en todo semejante a nosotros era Jesús, ¿verdad? En todo era semejante, excepto en el pecado. Excepto en el pecado. Entonces, por eso dice en Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, en cuanto a hombre, ¿verdad? En todo era semejante. Y en cuanto a Dios, Jesús es uno con el Padre, ¿verdad? Esto lo vimos en Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Y eso está. Luego dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y el texto que acabamos de comentar, ¿no? Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, le dice a Jesús. Está en Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En otras palabras, Jesús le está diciendo, si me estás viendo a mí, estás viendo a Dios. Porque yo soy Dios, hecho carne. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces el que me ve, ve al que me envió. Otra afirmación de su deidad. Y en Hebreos 1:3 lo vuelve a aclarar cuando dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cierto? Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. El que ha visto a Jesús, ha visto a Dios. ¿Verdad? Muy bien. Sigamos adelante. Verso 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Está insistiendo. Está diciendo, yo vine a salvarles. No vine para condenar, vine para que el que cree en mí no tenga que andar en tinieblas. Solo Jesús es la luz que salva de las tinieblas. Ahora, en la Biblia las tinieblas simbolizan oscuridad espiritual,
Simboliza el pecado, la ignorancia de Dios, la separación de su presencia. Y este es un tema central en el Evangelio de Juan, que Él es la luz. Juan 3, 19, 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Entonces, solo Cristo nos puede sacar de la oscuridad. Un día nosotros andábamos igual en tinieblas, hasta que vino Cristo y nos llamó su luz. Por eso dice la Escritura también que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Se dan cuenta, hermanos? Vivíamos en tinieblas, en la oscuridad del pecado. Esa era nuestra vida. Pero Cristo nos trasladó al reino de su reino, al reino de la luz. En Juan 8:20, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros andábamos en tinieblas, hermanos, pero ahora vemos, porque nos ha alumbrado la luz de Cristo un día. Amén. Ya en el Antiguo Testamento el profeta Isaías había anunciado esto. Dijo, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué les parece? Esa luz un día nos resplandeció a nosotros también. Y por eso estamos aquí. Y por eso comprendemos las verdades del Evangelio. Por la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Verso 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Se dan cuenta cómo es que nuestro Señor sigue insistiendo y hablando de la salvación? Pero está hablando ahora de algo. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que oye mis palabras y no las guarda. Guarda la palabra es atesorarla en el corazón y ponerla en práctica, ¿verdad? La vida diaria. Implica una obediencia constante. De esa manera es que guardamos la palabra. ¿Verdad? La atesoramos en nuestro corazón, en el lugar, y luego la vamos a poner en práctica. Y luego la vamos a obedeciendo la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, el que oye mis palabras, dice, y no las guarda, no le juzgo. Que no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Es cierto, hermanos, hay algo que nosotros tenemos que tener claro, es que Jesús no vino a juzgar. ¿Verdad? No vino a juzgar, Él vino a salvar al mundo. Entonces, tenemos que, Él vino a salvar. Y hay un texto muy precioso que está en 1 Timoteo 1:6, podemos buscar en nuestra Biblia, 1:15, y dice exactamente eso, ¿no? ¿A qué vino Jesús? Lo está diciendo el apóstol Pablo. Y entonces dice en 1 Timoteo, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús
vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y es interesante, hermanos, porque a veces tenemos una comprensión de la venida de Jesús bien diferente a lo que dicen las Escrituras. Muchos piensan que Jesús vino ¿qué? A sanarnos de una enfermedad, a sacarnos de los problemas, a ayudarnos aquí. Es cierto que en su misericordia, en su gracia puede hacerlo, pero específicamente el propósito de su venida es a salvar a los pecadores. A eso vino Jesús. Ese fue el propósito primero de su venida a esta tierra. Y el apóstol Pablo lo está reconociendo, ¿no es cierto? Palabra fiel y digna es esta, que Jesús vino, dice, a este mundo, dice, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice. ¿Verdad? Ese fue el propósito de su venida. Entonces, en Juan capítulo 3, verso 17, lo conocemos muy bien el texto, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Se dan cuenta, hermanos? No hay dónde perderse. Para que el mundo sea salvo por él. Aunque él no vino a juzgar ahora, pero habrá una segunda venida, ¿verdad? El día posterior, dice, en el que Jesucristo sí va a venir a juzgar. Sí va a venir a juzgar al mundo. Y lo va a juzgar, hermanos, en función a la palabra que él habló en su primera venida. ¿Se dan cuenta? Por eso el texto del 47 que estamos leyendo, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Verso 48, que dice la Escritura, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué les parece? Y esto es serio, hermanos. Y había que ponerle un título a esta enseñanza. El título es Juzgados por su palabra. ¿No es cierto? Y está centrado básicamente en esto. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermanos, esto es serio. Serio para los que no conocen al Señor en primer lugar, obviamente. En este caso para los judíos a los que él estaba hablando. Y serio también para nosotros que conocemos ya al Señor. ¿Qué hacemos con la palabra del Evangelio? El Evangelio no solamente es el venir, la salvación, ya estamos en Cristo y bueno, el Evangelio continúa, ¿verdad? El Evangelio es en nosotros para toda la vida. Todo el Evangelio está en la Escritura. Y entonces, el tema es cómo también nosotros reaccionamos al Evangelio, a la palabra escrita, que la tenemos. Y entonces, cuando dice el que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando dice rechaza, rechazo, esta palabra transmite la idea de menospreciar o de despreciar, en otras palabras, ¿cierto? De no hacer caso a la palabra. Por lo tanto, es muy importante escuchar la palabra. Y los judíos de este tiempo, hermanos, la menospreciaron. No le dieron valor, a pesar de que iba acompañada de grandes señales que Jesús estaba haciendo, ¿verdad? Aún así, ellos rechazaban la palabra. Y entonces esa palabra que
Esta estaba siendo dada para encontrar el camino de salvación, para conocer a Dios. Una vez rechazada, se iba a convertir en el testigo acusador, en aquello que condena. Y esto es lo duro y lo grave de rechazar la palabra. ¿Cuántas veces probablemente ustedes han tenido la experiencia, han predicado el evangelio a sus compañeros, sus amigos, y no una vez, sino varias veces, y siempre ha habido rechazo, rechazo y rechazo? Hermanos, un día, si ellos no se arrepienten, esa palabra los va a acusar. Esa palabra los va a juzgar. Porque ellos no van a poder decir yo no sabía. No van a poder decir yo no sabía. Y eso es lo serio, hermanos. Por eso dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación, dice, ¿verdad? Y entonces, hermanos, realmente el rechazar la palabra, el rechazar el evangelio, tiene graves consecuencias en el futuro. Por eso el escuchar la palabra de Dios implica responsabilidad de parte nuestra también. Como dice en Santiago, ¿verdad? Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Cómo escuchamos la palabra? Debemos prestar atención a la palabra. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Por supuesto que el Hijo va a ser el que juzgue en su segunda venida. Pero aquí la palabra actúa como testigo en contra de las personas que se han negado a creer en esta palabra. Es la misma palabra la que los va. Hermanos, desde la perspectiva de Dios, toda la palabra inspirada por Dios, que tenemos en nuestras Biblias, es suficiente para que cualquier hombre pueda ser salvo. Por eso que en 1 Timoteo, Pablo le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso es muy importante, cada vez que se predique el Evangelio de Cristo, prestemos atención, hermanos. Cuando el Evangelio es predicado, aquellos que no conocen al Señor, aquellos que están, dice la Escritura, sin esperanza y sin Dios, ese mensaje de que el hombre es pecador, que va camino a la condenación, y que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a salvar a los pecadores mediante su sacrificio en la cruz del Calvario, a través de su muerte en la cruz y su resurrección de los muertos al tercer día. Es el Evangelio, en el corazón del Evangelio que se predica y que un día nosotros también escuchamos y creímos y por eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces, ya sea que este Evangelio se predique desde el púlpito, ya sea en una conversación con los amigos o en cualquier otra circunstancia, hermanos, tiene un valor eterno. Y los que no prestan la atención debida al Evangelio, llegará el día, en la eternidad, esa predicación que fue despreciada será la que lo acuse y la que le envía a la condenación eterna. Tristemente. Cada vez que se predica el Evangelio, hermanos, hay consecuencias. O se acepta
o se rechaza. No hay un terreno neutral, ¿verdad? Donde nos predican el Evangelio, o aceptamos o rechazamos. Solamente hay esas dos alternativas. Y probablemente hay alguien que está escuchando, que no conoce al Señor, que está escuchando este mensaje y aún no ha aceptado este regalo de la salvación que Dios otorga por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y su obra y serás salvo y tendrás vida eterna. El verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hermanos, siempre Jesús, lo que Él hablaba, no hablaba por su propia cuenta. No lo hacía de manera independiente. Porque lo que Él hablaba siempre era lo que el Padre le había enviado a decir. Siempre. Y en esto vemos la íntima unión entre el Padre y el Hijo, ¿cierto? Para demostrar que el Hijo, el Señor Jesucristo, no hablaba en independencia del Padre. Que las palabras que Jesucristo expresaba tenía toda la autoridad, la misma autoridad que la autoridad del Padre. Es interesante, ¿no? El Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, el capítulo 18 y 19 dice: profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Está hablando Dios a Moisés. ¿Y qué le está diciendo? Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, ¿qué dice? Yo le pediré cuenta. ¿Qué les parece, hermanos? Esa palabra por eso va a ser la que juzgue. Y Jesús tuvo el cuidado de transmitir esa palabra tal cual el Padre le había dado. ¿Cierto? El Señor quiere advertirles a aquellos que escuchaban de la gravedad de rechazar estas palabras. No estaban simplemente rechazando las palabras de un hombre, sino las del mismo Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso estaban haciendo los judíos. No estaban rechazando las palabras de un hombre, sino las palabras del mismo Dios. La palabra, siempre decimos, es una espada de dos filos, ¿verdad? Que ofrece salvación, pero también condena a los que la rechazan, ¿verdad? Es una palabra, es una espada de doble filo. Por eso dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo. Además dice la Escritura que la ira de Dios está sobre él. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Verso 50, ya vamos concluyendo. Verso 50 dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Dice, no está diciendo que su mandamiento da vida eterna, sino dice que su mandamiento es vida eterna. ¿Ya? Porque ya en el verso 49, ¿qué dijo Cristo?
Dijo que Dios le dio mandamiento de hablar en su nombre, de hablar su palabra, y ese mandamiento que Jesús viniera al mundo a predicar el evangelio, de dar su vida en la cruz, es nuestra vida eterna. Cristo es vida eterna, ¿no es cierto? Y ya que es vida eterna, Él comparte su vida con nosotros. Y esto explica Juan en el capítulo 5, verso 26, cuando dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y en Juan 5, 21 dice, en este mismo contexto, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Hablando de vida eterna, ¿no es cierto? Como habíamos leído en el texto anterior, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, porque la ira de Dios está sobre él. Amén. Entonces, es decir, la comisión dada por el Padre a Cristo tiene que ver con la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna para nosotros. Él ha venido a revelar la vida eterna y Él es la vida eterna, ¿verdad? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan. Jesús, quien es enviado, ¿no es cierto? Que te conozcan. De ahí que quienes creen la palabra de Cristo obtienen la vida eterna. ¿Qué creemos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Su mandamiento es vida eterna. Son palabras que producen vida eterna, hermanos. Por eso en Juan 6:68 le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida eterna. Entonces el mandamiento del Padre es vida eterna, es decir, las palabras de Cristo no solo son verdad, sino que comunican vida. Para eso vino. Así pues lo que yo hablo, dice, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué quiere decir? Cristo cumplió fielmente el encargo del Padre de revelar y dar vida eterna al que cree en Él. Amén. Entonces, hermanos, esta es la importancia de la palabra de Dios. Es la importancia de la palabra de Jesús en el contexto en el que estamos viendo. Rechazar la palabra implica un juicio, ¿verdad? ¿Quién va a juzgar? La misma palabra por haber sido rechazada. Y hermanos, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, no rechacemos el Evangelio. No las rechacemos el Evangelio. Toda palabra es inspirada por Dios y útil, ¿verdad? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Como dice la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cada vez que nos predican el Evangelio, prestemos oídos atentos. No rechacemos la palabra. Atesoremos esa palabra, hermanos. Que esa es luz para nosotros, lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestros caminos, para que podamos vivir en esta vida una vida que el Señor espera de cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Te damos gracias en esta noche por tu palabra. Reconocemos, amado Padre, que si no fuera por tu palabra no estaríamos aquí. Fue tu palabra la que un día nos alumbró y nos hizo comprender lo que tú hiciste por nosotros. Y te damos gracias porque permitiste que podamos creer esa palabra. Y por consecuencia de aquello estamos en este lugar, habiendo alcanzado salvación y vida eterna en tu gracia y en tu bondad. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, amado Dios. Y te pedimos, Padre amado, que tu palabra se siga predicando, amado Dios, y que aquellos que escuchen tu evangelio, Señor,
crean al Evangelio y no rechacen tu palabra. Padre amado, te damos gracias en esta hora y te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. Ciudad de El Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. Zona Central, al número 698-70-191. 698-70-191. Zona Sur, al número 752-57-056. 752-57-056. Que Dios te bendiga.